estaríamos hablando de hidrodinámica, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esto más o menos va a ser como... ahora sí. Esto más o menos va a ser así. Les muestro. Qué raro. Perdón, es que mi celular, no sé qué le pasa ya. Ya creo que pide relevo ya. O sea, pide que lo reemplace a otro nuevo. Pero no le voy a dar el gusto. Tiene que trabajar hasta que ya no pueda. Claro, pues es que él no se manda. Y si se daña, lo arreglamos. No pasa nada. Bien, les iba a decir. Cuando hablamos de fluidos en movimiento, ya no hablamos solo de un líquido estático. ¿Se acuerdan que hablábamos de líquido estático? Y hablábamos de qué pasa cuando tenemos algo estático. Hablamos del principio de Pascal, luego hablamos del principio de Arquímedes y también hablamos del nivel del agua y hablamos de la densidad, hablamos de algunas cosas, pero cuando el líquido, en este caso el agua, estaba quieto. Para no entrar en problemas de densidad, no vamos a trabajar más con otra cosa que no sea el agua. Todo lo que vamos a trabajar ahora va a ser agua. ¿Está claro? De aquí les advierto para no tener problemas en un futuro. Agua. No vamos a trabajar con nada más que no sea agua porque esto se centra más en el concepto de agua. No vamos a tener por una tubería miel, ¿verdad? Entonces, o no vamos a tener por una tubería, Carla hace una cara rara. No vamos a tener por una tubería, bueno, gasolina podríamos tener, pero en específico vamos a trabajar esto con agua, ¿ya? Entonces, ¿dónde hay hidrodinámica? En muchas partes. Ustedes han lavado, bueno, yo sí lo he hecho algunas veces. Han lavado algo con una manguera, sí, ¿verdad? ¿Qué pasa en una manguera de agua? ¿Qué pasa? Dígame el fenómeno físico que pasa dentro de una manguera. Eso quiero escuchar de ustedes. Lo que ustedes crean, ¿no? ¿Qué pasa? Nadie, nunca ha utilizado una manguera de agua, jamás. Sale agua con presión, o a veces no sale con presión. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ahora, voy a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Aún no vamos a analizar presión, aún no vamos a analizar presión, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Solo vamos a analizar qué es un flujo de un líquido, ¿ya? Voy a hacer aquí un dibujo. Tratar de hacerlo lo más perfecto posible, ¿ya? Perfecto. Ya, vamos a suponer que esto es una manguera, ¿no? La he tratado de hacer lo más grande posible, ¿sí? Entonces, una manguera tiene algunas condiciones físicas. Estoy mostrando el sentido hacia donde va el agua, ¿ya? Pero estas flechas también van a representar algo que conocemos como velocidad. ¿Sí o no? El agua cuando va dentro de una manguera se mueve con velocidad. Aún no analizamos presión, ya que sería lo que produce la velocidad del agua. Pero cuando el agua va dentro de una tubería, se mueve con una velocidad. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Con una dirección y una velocidad.
Ya, la velocidad la medíamos en ¿qué? ¿Me recuerdan? Metros sobre segundos, ¿sí? Ahora, otro factor importante a medir dentro de un flujo constante de líquido, en este caso de agua, va a ser el área por donde está pasando el líquido, ¿verdad? Como estamos hablando de una tubería, y esta tubería es de carácter circular, el área va a ser esto de aquí que voy a pintar. Voy a pintarlo de otro color, ¿ya? Esto de aquí va a ser mi área. Un marcador más grande. Había, bueno, cuando yo estudiaba en la escuela había eso. Había una cosa que, había un baldecito en un programa, creo que Prime lo sacó después, que uno lo acercaba y se pintaba todo lo que estaba dentro. Hubiera sido genial esa opción aquí. ¿Ya? Entonces, esa parte roja la vamos a definir como el área, ¿verdad? El área por donde fluye el agua o el líquido. Área. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que analizar? ¿Qué otro fenómeno físico hay ahí? Nadie, en un flujo constante de agua dentro de una tubería. Hay algo más ahí, hay algo más. Recuerden que estamos trabajando con velocidad. Nadie. También tenemos una unidad de tiempo, ¿verdad? O sea, también tenemos que medir el tiempo que le toma a un líquido ir desde el punto A hasta el punto B. Eso de ahí también lo tenemos que medir y lo vamos a colocar como tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Que le toma ir desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Tiempo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? Entonces, ¿qué deseo encontrar yo dentro de esta manguera? ¿Qué deseo encontrar? O sea, ¿para qué yo buscaría estudiar un flujo de agua? ¿Cuál sería lo importante? ¿Para qué yo buscaría estudiar un flujo de agua? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería el principio de encontrar el área, el tiempo y la velocidad con la que fluye un líquido, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en una empresa, ¿ya? Vamos a imaginar que estamos en una empresa de agua. Aquí hay una empresa de agua, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama la empresa de agua de aquí de Santo Domingo. Se llama EMAPA, ¿verdad? Así se llama la empresa de agua de aquí. Vamos a suponer que usted está ahí, en esa empresa. Entonces, usted quiere saber cuánto tiempo o cuánto le tomará llenar un tanque de esos inmensos que tienen ellos con un flujo de agua constante, ¿verdad? Que es lo que estamos analizando en la tubería. Aún no analizamos el llenado, pero quiero que analicemos esto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero medir al final del día? No quiero medir el área, porque no es un espacio bidimensional, es un espacio tridimensional. No quiero medir la velocidad con la que se está llenando. No quiero medir el tiempo, tal vez el tiempo sí, después. Pero realmente lo que yo quiero saber es el volumen de agua que está circulando en una función de tiempo para en base a eso calcular cuánto tiempo va a tardar o cuánto me va a tomar
llenar un recipiente de agua más grande. Entonces, ¿qué deseo encontrar hoy? Hoy deseo encontrar el volumen. ¿Está claro? Hoy vamos a analizar el volumen. ¿Cuál es el volumen de una tubería con una área que circula a una velocidad en una unidad de tiempo? ¿Está claro? ¿Sí o no? No estoy tomando la distancia como tal, porque la velocidad me da una expresión en metros también, que nos puede ayudar en un futuro. Vamos a empezar con las fórmulas, ¿ya? Son algunas, así que prestarán atención. Tenemos primero V mayúscula, la vamos a definir como volumen, ¿ya? Voy a ir escribiendo las unidades, ¿sí? Volumen. ¿Sí? Luego tenemos que el volumen es igual a el área por la velocidad con V pequeña, ¿ya? Por el tiempo. Entonces, esto es área, para no confundirnos. Esta de acá es velocidad. Y este amigo de acá es el tiempo. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el volumen es igual a el área por la velocidad por el tiempo. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, en función del volumen, vamos a analizar lo que se llama el gasto. ¿Sí? El gasto que tiene el flujo de agua. En este caso vamos a colocar la letra G para el gasto. Y el gasto va a ser igual a la velocidad, perdón, al volumen sobre el tiempo. Por eso hay que poner la unidad aquí y ir poniéndole el nombre porque yo también me sé confundir. Volumen sobre el tiempo. Y esto viene dado por el gasto. ¿Sí? Seguimos. Entonces, podría yo decir también que el gasto es igual a el área por la velocidad. ¿Sí? También podríamos utilizar esta fórmula. Área por la velocidad. Voy a ir poniendo, se dan cuenta como, voy a hacerlo, perdón. Voy a hacerla pequeña porque después nos confundimos. Velocidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿ese 6 de dónde lo sacó? No es 6, es G. Es gasto. ¿Es la G? Es gasto, Ah, por eso ya. estoy escribiendo ahí la palabrita gasto. Es una G. Ay, yo pensé que, o sea, era un 6 y eso se lo llamaba gasto, perdón. No. Dios mío. Bueno, seguimos ya. Seguimos. Luego tenemos algo que se llama cantidad de fluido. ¿Sí? La cantidad de fluido que pasa por una tubería. Entonces vamos a poner aquí cantidad de fluido. Voy a poner aquí. Cantidad de fluido. Y esto lo vamos a conocer como flujo. ¿Ya? Flujo de agua. Y el flujo va a ser igual a F, se va a definir como F, y va a ser igual a la masa sobre el tiempo. Aquí tenemos algunas fórmulas interesantes. Esto es igual a la masa
sobre el tiempo. Ojo, les dije que vamos a trabajar aquí solo con agua, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el flujo es igual a la densidad por el gasto también. Densidad. Sobre el gasto. No es un 6, es una G. Y también podríamos decir en este caso que la densidad es igual, perdón, que el flujo es igual a la densidad por, ¿me recuerdan que era igual el gasto? Era igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Podríamos definirlo así. Perdón, al volumen. Volumen sobre el tiempo. ¿Estamos? Recuerden que esto es densidad, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, hagamos un ejercicio, ¿ya? Antes de que se nos acabe el tiempo. Bien. Un segundo. ¿Cuál es el gasto de agua? Recuerden, de agua. No estamos trabajando nada que no sea agua. Que fluye. Segundo. Que fluye por una tubería sin ya. Si pasan 2 metros cúbicos, lo voy a poner así ya, 2 metros cúbicos en 25 segundos. Aquí no puedo colocarle no le puedo colocar exponentes. Entonces hay que trabajarlo así. Eso está facilito. Ya, nos dice cuál es el gasto, ¿verdad? Entonces, primero vamos a definir los datos. Para encontrar el gasto, yo tengo dos opciones. O bien tener el volumen y la unidad de tiempo, ¿verdad? O bien tener el área por la velocidad. En este caso, ¿qué tengo? ¿Tengo volumen o tengo área? Pensemos un momento. ¿Qué tengo? ¿Tengo volumen o tengo área? Daniel, ¿qué tengo? ¿Volumen o área? Volumen. Volumen, muy bien. ¿Por qué tenemos volumen? Porque el volumen viene dado ¿en qué? En metros elevados al cubo. Porque es una expresión cúbica, tridimensional, 3 dimensiones. Ya, que llena el espacio, no el área. ¿Estamos? Entonces tendríamos aquí volumen es igual a 2, aquí sí voy a ponerle 2 metros elevados al cubo. 2 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? También tenemos el tiempo. Tiempo es igual a 25 segundos. Luego tenemos aquí el valor del gasto. ¿Cuál es el gasto que tiene el flujo de agua cuando se cumplen esas condiciones? Vamos a trabajar con la fórmula G es igual, G no 6. Me da risa porque pensaban que era un 6. G es igual al volumen sobre el tiempo. Está muy fácil este ejercicio. Colocamos el volumen, que es 2 sobre 25. Pero en esta ocasión sí voy a colocar las unidades para que vayamos entendiendo en qué se mide. Metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Entonces, dividan por favor 2 para 25. ¿Cuánto es?
0,08. 0,08. Y el gasto va a venir dado en metros cúbicos sobre segundos. ¿Está claro? Ahí les dejo la unidad. No tiene una unidad específica como newtons, julios, no. Simplemente va a quedar en metros cúbicos sobre segundos. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta aquí? Pregunten. Si tienen preguntas, pregunten. ¿Ya? En este caso, ¿por qué decimos volumen? Porque no estoy midiendo. Voy a hacer una tubería aquí. ¿Ya? No estoy midiendo. Voy a ponerlo así. Vamos a suponer que todo este volumen de aquí, todo esto de aquí, ¿es cuánto? Son 2 metros cúbicos. Me dice que en pasar el flujo de agua desde el punto A hasta el punto B le toma ¿cuántos segundos? 25 segundos. Entonces, el gasto me pide encontrar cuál es mi pérdida de líquido, ¿sí? Entonces, mi pérdida de líquido me dice que es de 0,08 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa esto? Que estoy midiendo, dejé de medir en 25 y estoy midiendo en un solo, bueno, no esta escala, ¿no? En un solo segundo. En un solo segundo pasa 0,08 metros cúbicos. ¿Está claro? Porque si nosotros multiplicamos 0,8, multipliquen por favor, 0,08 por 25, ¿cuánto nos da? Nos da 2. Que representa el total del volumen desplazado en ese lapso de tiempo. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, no es nada del otro mundo, no es tan difícil de entender. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, recuerden que estamos trabajando con elementos que están en movimiento, que están moviendo. Ya les voy a dejar aquí una tarea, ¿ya? Ya, esta va a estar chévere. Estas dos van a estar chévere. Estas les dejo de tarea, ¿ya? A ver. ¿Cuál es el gasto de un líquido que fluye con una velocidad de 5 metros sobre segundos por una tubería de 8 centímetros de diámetro? Ya. Este es de deber, ¿no? ¿Cuál es el gasto? Se dan cuenta que la fórmula que teníamos acá, en gasto tenemos dos, o volumen sobre tiempo o área por velocidad. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando en una tubería circular,
Por ende, para encontrar el área necesitamos, si no nos dieran el área, necesitamos utilizar una fórmula para el área. ¿Cuál es el área del círculo? ¿Alguien recuerda? ¿No? Aquí les dejo la fórmula, por si no se acuerdan. Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Con esa fórmula encuentran súper rápido el valor del área. Recordando que el área se mide en metros elevados al cuadrado. Entonces van a tener que hacer alguna conversión ahí para que nos den metros al cuadrado. También recuerden que me están dando el diámetro. ¿Qué es el diámetro? Todo tengo que explicarles porque si no... Ya. El diámetro es este. ¿Se acuerdan? Lo siento. Voy a hacer una línea aquí. Un segundo. Voy a hacer una línea que pase por la mitad. Voy a tratar que pase por la mitad. Ya. Ese es el diámetro. Es una línea que pasa por la mitad de la circunferencia. Y el radio es la mitad de esa línea. ¿Verdad? El radio es la mitad. Pues tendrían que definir solo la mitad. ¿Está claro? Para que recuerden, esto vimos en décimo, me parece que vimos. Áreas, volúmenes de un círculo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Perfecto. Ese es el primer ejercicio del día. Vamos con otro.